Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo en un contexto como este, para hablar de estrategias y herramientas para poder lidiar con toda esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, obviamente porque es una pandemia, y sobre todo acá a nivel nacional y específicamente a Catamarca y al gobierno de a la ciudad capital de Catamarca. Eh, bueno, fundamentalmente la idea de hoy es básicamente frente a esta situación de pandemia y por consiguiente las cuarentenas que se han dictado o que se han establecido a lo largo y ancho de nuestro país. Un poco la idea es establecer algunas estrategias como aprender a lidiar con toda esta situación de una manera efectiva, que nos pueda ayudar, sobre todo en una sociedad donde la ideología que está como eh, primando es la ideología del destapa felicidad, donde todo tiene que estar bien, donde todo tiene que estar correcto, donde todos tenemos que tener buena onda, buenas actitudes. Y lamentablemente nos encontramos con este tipo de situaciones en donde creo que ninguno de nosotros o nosotras eh, podemos tener justamente ese tipo de actitud. ¿Y qué pasa cuando no podemos encontrar o no nos podemos conectar con aquellas cosas que nos obligan a nivel social a conectarnos con situaciones positivas, buenas, buena onda? Nos empezamos a sentir peor. ¿Por qué nos empezamos a sentir peor? Porque además de que ya el contexto es bastante nocivo y es bastante nefasto, porque se nos frustraron nuestros planes, nuestros objetivos, recién justo estábamos hablando y estaba recordando el tema de aquellos que iban a terminar el colegio secundario no pudieron terminar el colegio secundario de manera tradicional, por lo menos o con sus amigos. Los que empezaron el colegio primario no pudieron empezar su escolaridad, no conocen lo que es la escuela todavía y no la van a conocer probablemente a lo largo de este año. Aquellos que planificaron vacaciones o aquellos que ni siquiera pueden ir a la escuela porque no tienen las capacidades económicas para poder asistir a una escuela, pero tampoco pueden trabajar porque no tienen otra oportunidad laboral. Pues bien, a todos ellos y a todas ellas, el seguir con esta ideología del destapemos felicidad, hagamos todo bien y pongámosles buena onda, lo único que hace es hundirlos cada vez más en una situación de depresión, de aislamiento, de mucha incertidumbre y un poco justamente la presentación del día de hoy es ayudar a todas a aquellas personas que realmente necesitan atravesar por este infierno que estamos atravesando. Justamente. Hay una gran psicóloga que se llama Marsha Linehan, que lo que decía es que frente a la vida, frente a los problemas de la vida, uno puede solucionarlos, porque si son problemas tienen una solución. Ahora, cuando no tienen una solución, ¿qué podemos hacer? Es la gran incógnita. Como en este Problemas de caso, la vida nosotros uno estamos atravesando puede, por una pandemia y la verdad que hagamos lo que hagamos, pongámonos el barbijo que nos pongamos o nos podemos lavar las manos la cantidad de veces adecuada en las cuales nos tenemos que lavar las manos o mantener una distancia social adecuada para no propagar el virus. No podemos acabar con la pandemia en el momento que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos. Y eso genera una gran incertidumbre, como les decía recién, por lo cual Marsha Linehan habla que cuando no se puede resolver el problema, o por lo menos no se puede resolver en lo inmediato, tenemos estrategias de aceptación de la realidad y de tolerancia al malestar. Y como última opción, también uno puede llegar a sentirse completamente perdido o perdida y miserable y fuera de control, que es una opción y que es una situación que puede ser elegida. Como yo no creo en que eso sea una opción válida, lo que les vengo a ofrecer acá son estrategias, en este caso puntualmente, como la de aprender a validarse y a validar a los demás. ¿Para qué? Para poder aceptar la realidad, para poder entender que las emociones, para poder entender que nosotros lo que sentimos está bien, que lo que sentimos es correcto, que lo que sentimos en relación, en este caso, a una pandemia y a una situación de cuarentena obligatoria y necesaria, es completamente normal. Pero vamos a establecer un poco qué es esto que nosotros entendemos como normal
justamente porque es efectivo. ¿Y por qué es efectivo? Vamos a ver un poco qué es validar. ¿Por qué la validación, o de lo que vamos a hablar en el día de hoy, es tan importante? ¿Qué es validar? ¿Por qué es tan importante ponerse, desarrollar aquello que nosotros consideramos justamente o denominamos empatía? La validación fomenta la comunicación entre los seres humanos, justamente porque no vamos a atacar, no vamos a juzgar, no vamos a entorpecer el diálogo invalidando, por ejemplo, si alguien no puede terminar el colegio secundario, decirle, bueno, hay cosas peores, la verdad que, no sé, peor es estar con hambre y no tener trabajo, bueno, pero para aquella persona, para ese adolescente o para esa adolescente, no terminar el colegio secundario es su mundo y es exactamente lo que hace que se sienta mal. Y tiene todo el derecho del mundo a sentirse triste, a sentirse con rabia, porque hay una situación que le excede en este caso. ¿Por qué fomenta la comunicación? Fomenta la comunicación en tanto y en cuanto permite o habilita a ese o a esa adolescente a poder dialogar, a poder transmitir sin sentir como que lo que está sintiendo es incorrecto. Los conflictos y emociones fuertes reducen o bloquean la comunicación, como les decía recién. No hay nada peor que justamente tirarle más nafta al fuego a una persona diciéndole que lo que está sintiendo no debería ser así, o para qué, o es ridículo que se sienta de esa manera, o hay gente que se siente peor. Abre la posibilidad de dialogar, como decía recién, perdón, construye confianza, es decir, habilita a que la otra persona, cuando siente, por ejemplo, en este caso un adolescente, cuando el padre lo valida o la madre lo valida, puede abrirse y decir, mira, me siento triste, me siento mal, la verdad que es una decepción muy grande, yo tenía paga la fiesta, o la verdad que no es lo mismo, no me puedo despedir de mis compañeros, o terminar la etapa de la adolescencia de manera correcta, o como a mí me hubiese gustado en todo caso. La experiencia de tener a alguien que escucha y acepta la expresión de las propias emociones genera confianza e intimidad en el vínculo siempre, porque justamente nosotros entendemos que lo que sentimos es lo que tenemos que sentir. Y la validación justamente genera autoestima. ¿Qué es la autoestima? O en este caso permite que nosotros podamos tener una mayor confianza en lo que nosotros estamos sintiendo, en nuestras percepciones, en nuestras cogniciones, en nuestra forma de ver y pensar el mundo, sin estar juzgando, poniendo en jaque permanentemente todo aquello que nosotros creemos. Después vamos a ver más adelante que eso no quiere decir con tener la razón, o no está relacionado con tener siempre la razón o que nos den la razón. Validación justamente no es eso, pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Un bajo nivel de autoestima justamente interfiere con la capacidad de disfrutar la vida y tener buenas relaciones personales. Escuchar y aceptar al otro, justamente es lo que dice Marshall Linehan, desarrolla la autoconfianza en sus emociones y percepciones. Como esto que decía recién, lo que nos permite es abrirnos en vez de cerrarnos. Porque ese adolescente, ese niño, niña, o los padres mismos también, porque siempre doy ejemplos de niños, niñas y adolescentes, pero los padres o las mismas parejas, al recibir una respuesta negativa por parte del otro o la otra, terminan cerrándose y lo que termina generando es que justamente terminan perdiendo interés en abrirse y en comunicar lo que verdaderamente les está pasando, llevando a cabo justamente una mentira, por ejemplo, o incurriendo en la mentira o en la falsedad, como diciendo, sí, estoy bien, la verdad que me está yendo súper bien, qué bueno que no puedo terminar el quinto año, y así lo que aprenden es que la otra persona no es una persona digna de recibir sus secretos, sus emociones o compartir un mundo interior, y cada vez se empiezan a alejar más. Yo creo que todos pasamos por esa experiencia en algún momento de nuestras vidas, con algún adulto o con algún par, o haciéndolo también con otra persona. La validación disminuye la sensación justamente de aislamiento. Nos sentimos acogidos, cercanos, completamente mucho más cercano a la persona cuando nos dice, che, es entendible lo que te está pasando. Normal. Claro que tenés derecho a estar triste. Claro que es una furia. Claro que esta pandemia es un asco. Por supuesto que sí. Entiendo profundamente que te arruinó tus vacaciones, que te arruinó o que te está arruinando incluso la capacidad de poder
hasta incluso conseguir un trabajo para darle de comer a tu familia. Claro que es normal que sientas esa tristeza demoledora. Por supuesto que sí, porque eso es lo que va a permitir esa sensación de cercanía, de que alguien me entiende en este mundo. Con la validación, alguien está acompañado en su dolor emocional, como dice acá, y puede tolerarlo un poquito más. No quiere decir que desaparezca, no quiere decir que mejore, no quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que sea un mundo ideal, no quiere decir que vivamos en un mundo de fantasía. Quiere decir que por lo menos siento que hay alguien que me ayuda a llevar la mochila llena de piedras y cascotes que estoy llevando. Las sensaciones de aislamiento a menudo, empeora el dolor emocional y activa emociones más negativas todavía. El sentirse aislados, justamente una de las causas fundamentales y una de las causas principales de conductas autolesivas o de caer en el alcoholismo, la drogadicción o los intentos de suicidio muchas veces es esa sensación de incomprensión, de que nadie me va a entender, de que hable con quien hable, de que hable con, de que me comunique con quien me comunique, no voy a ser entendido porque nadie puede ponerse 2 segundos en mis zapatos y entender que yo estoy sintiendo un dolor o tristeza o abandono o frustración. ¿Cómo puede pasar justamente en este caso en esta situación de pandemia, donde muchos de nuestros planes se cayeron a pedazos, planes de familia, planes de ampliación de la casa, planes de terminar con la escolaridad, de empezar con la facultad, de ir con nuestros amigos o amigas, de asistir a una previa, de divertirnos, de salir, en fin, se cayeron. ¿Y por qué? Por algo que no podemos controlar. Como también fuera de la pandemia, ocurre muchas veces esto por otras circunstancias y contingencias que ocurren en nuestras vidas y que no manejamos y que no queremos en realidad o no podemos manejar. Y necesitamos de alguien validante. Validar es eso, es brindarse a otro o a otra. Alienta que el otro experimente y acepte sus sentimientos, como les decía recién, justamente, y más en un contexto completamente nocivo como la cuarentena, la comunicación entre amigos, entre familiares, bueno, ya va a pasar, bueno, dale, hay que tirar para adelante. Muchas veces es muy nocivo y cuando recibimos un, hey, te entiendo, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo. Uy, debe ser terrible estar en esta situación. O yo también pasé por esa situación, o cuando yo me egresé del colegio, la verdad que a mí me hubiese molestado mucho caer en esta, o que me pase una situación como la que te pasó a vos, porque para mí fue un año que la verdad que estuvo muy bueno y me pude despedir de mis compañeros y compañeras en el colegio. O también validar la alegría. Hay gente que no quiere ir al colegio o que no quiere asistir porque se lleva mal con sus compañeros y también es como, hey, qué buena oportunidad para poder tomarte un tiempo de descanso y de vacaciones de tus compañeros de trabajo o de colegio y tomar un poco de distancia y perspectiva de tu familia. Todo es válido, en realidad, porque es la sensación de cada uno y cada uno. También lo que permite es la aceptación de las emociones en un modo de no agregar más sufrimiento al dolor existente. El sufrimiento es el dolor del dolor, es la negación del dolor, es la negación de la tristeza, es la negación del displacer, del malestar. El sufrimiento es eso, es cuando no queremos ver y queremos que la pandemia pase rápido, queremos que la cuarentena pase rápido y queremos volver al colegio y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro, o queremos irnos de vacaciones y por qué, y por qué, por qué. Bueno, ahí es donde se genera el sufrimiento. Y la validación o la autovalidación o la validación con uno mismo y con una misma, lo que nos permite como personas es poder entender como, ok, pará, está bien, la verdad es súper frustrante, ya está. Porque si no es como agregar un balde de nafta en un incendio y decir, hey, esto es líquido, voy a tirar ese balde de nafta al medio del incendio. Eso es la invalidación. Y eso es justamente cuando le agregamos juicios de valor, malestar, rabia o nos da ansiedad casos como este, por ejemplo, que no se está solucionando en el momento que nosotros queremos que se solucione, a la hora o en el momento o en el contexto que nosotros queremos que se solucione el problema. Baja la activación emocional del otro también cuando recibimos validación y autovalidación, porque cuando nos sentimos entendidos y escuchados o comprendidos,
muchas veces algo que es fundamental y es realmente muy lindo cuando empezamos a sentir que, que hay otra persona, hay alguien ahí que nos está prestando su oído y que realmente entiende que nosotros la estamos pasando mal. Que no quiere decir que esté de acuerdo muchas veces con lo que hacemos, o que no esté de acuerdo con nuestro, incluso con nuestro dolor, o que no esté de acuerdo con aquello que nosotros pensemos o pensamos o estamos sintiendo. No tiene por qué estar de acuerdo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un padre no tiene por qué estar de acuerdo con que no sé, su hijo esté triste porque no puede hacer previas. Le puede parecer ridículo internamente. Y está bien también para el padre. ¿Sí? Y que el padre puede observar el impulso de decirle, bueno, está bien, ocupate de otras cosas, que eso es lo invalidante, y decir, bueno, che, la verdad que sí, es una macana que esté ocurriendo esto. La verdad que no es nada adecuado y nada deseable que no puedas ir y compartir un tiempo con tus amigos y qué macana. La verdad que te entiendo en tu tristeza y en tu decepción. Y punto. Muchas veces no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Muchas veces necesitamos que se pongan en nuestro lugar y también necesitamos que nos comprendan, porque eso es lo que hace que después el cerebro solo del adulto, del adolescente, del niño, la niña, solucione las cosas o encuentre una solución más lógica. No siempre escuchar una solución ayuda, sino que le agrega justamente más sufrimiento, porque además también encima de que me siento mal, por ejemplo, en el caso, para ir a un caso concreto, por ejemplo, de este chico o esta chica que no puede hacer una previa con sus amigos, encima me siento culpable por no tener ganas de ir a trabajar o no sé, o seguir cursando o anotarme en la facultad eh, lo antes posible. Insisto, no es que estemos de acuerdo con que eso ocurra. Lo que no estamos de acuerdo, o podemos el no estar de acuerdo. Lo que nosotros no deseamos es agregarle sufrimiento a esa persona, invalidándola de manera tal que la anulamos como ser humano. La activación emocional persiste o aumenta cuando alguien necesita insistir porque el otro no escucha, no entiende, niega, ignora o presume que el otro está equivocado. También otra cosa muy frecuente es que justamente nos sublevamos o nos ponemos peor o queremos llevar más la contra, llegando a una situación de escalada con la otra persona cuando no nos sentimos validados y entendidos. ¿Por qué? Porque se torna en una lucha más por querer tener la razón que por verdaderamente entendernos y a partir del entendimiento viene la construcción. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que aprender también como sociedad, entendernos. Tenemos que buscar un punto de apoyo y de consenso, justamente entendiendo que hay diferentes formas de ver la realidad. Y está muy bien poder escucharla, no estar de acuerdo, escucharla y ver cuál es el granito de arena o la pepita de oro que puede llegar a encontrarse dentro de la forma de ver o pensar de la otra persona. Lo digo no solamente por los adolescentes, sino que también en términos generales como sociedad, desde la política y la economía en adelante, no todos tenemos la razón todo el tiempo. Y lo que busca también la validación, algo que para mí es fundamental e importante, por eso pongo a la Madre Teresa de Calcuta, es desarrollar compasión. La compasión es algo que se desarrolla y es algo que se practica. Y es algo que para mí la elegí a ella porque podría haber elegido muchísimos personajes a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero el hecho de poder ponerse en el lugar del otro es exactamente lo que hace más valiosa a las personas. A veces no te ayudan, porque muchas veces he escuchado críticas, por ejemplo, acá recibiendo, mirando la foto de la Madre Teresa de Calcuta, como, bueno, pero ¿por qué no se ocupó de sacarlos de la pobreza? Porque te tienen que insertar en el sistema y tener tu casa, tu auto y viajar. Bueno, muchas veces algunas personas, bueno, la Madre Teresa de Calcuta tal vez no podía, no es que no quería, y les daba dignidad, cosa que me parece que es muchas veces mucho más de lo que muchas personas con muchos bienes materiales pueden o podemos llegar a tener.
Y esa dignidad se logra a través de la validación. Y la validación es esto que les estaba comentando, ponerse en el lugar del otro y estar con el sufrimiento del otro sin juzgar y sin querer sentirse mejor o tener la razón. Simplemente es estar en el lugar del otro. ¿Qué significa validar entonces? Bien, la validación es un acto profundo de aceptación de las respuestas emocionales del otro. Es decir, todo lo que nosotros sintamos, vergüenza, tristeza, alegría, amor, cariño, asco, ira, bueno, en fin, celos, envidia, podemos entender que justamente, o podemos validar o intentar validar que lo que el otro está sintiendo es lo correcto y está bien que sienta lo que está sintiendo, porque las experiencias internas son propias, son eso, internas. Después lo que hagamos con eso es otra cosa, pero primero aprender a validar que existen justamente estas diferencias, con lo que nosotros podemos llegar a estar sintiendo. No tenés que decir nada para validar a alguien muchas veces. El nivel más básico y profundo, en el nivel más básico y profundo, la validación es una actitud de aceptar lo que siente el otro sin juicios, sin consejo, sin intenciones de cambiar. También otro de los grandes errores que nosotros cometemos con nosotros mismos y con nosotras mismas y con nuestros seres queridos es: tengo que darle una solución, tengo que decirle lo que tiene que hacer, tengo que proponerle algo y ya sacarlo de ese dolor, ese sufrimiento, y ya le tengo que decir que tiene que ir a trabajar, ya le tengo que decir que se ponga a hacer cosas, ya le tengo que decir que haga ejercicio físico porque así va a tolerar mejor el encierro y la cuarentena, ya le voy a decir que en vez de salir a hacer las previas, se ponga a estudiar y ponga a hacerse algo más productivo. No. A veces validar es simplemente sentarse a tomar un café, y conviven, ¿no? Por supuesto, en este contexto, o con la distancia social adecuada, de acuerdo a cada provincia y a cada municipio dentro de cada provincia, tomar un café, tomar un jugo y escuchar lo que la otra persona tiene para decir y estar ahí. Y ya eso nos hace sentir aliviados y nos hace sentir completamente comprendidos. Por lo menos alguien que nos presta sus oídos y que no es un acto menor, porque en esta sociedad, como les decía en el principio, donde todos estamos completamente bajo esta premisa de que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que salir a trabajar y hacer y hacer y hacer y hacer. Bueno, a veces nos encontramos en la vida con una situación como una pandemia, donde hagamos lo que hagamos, no podemos hacer nada frente a las situaciones que se van generando, ¿sí? O con los planes que se nos van frustrando. Es el reconocimiento de las emociones y sentimientos del otro como percepciones auténticas y legítimas, como decía recién, eso significa validar, y también validar es que requiere la observación con conciencia plena de la otra persona. Es decir, cuando hablamos de conciencia plena, hablamos de la capacidad de poder estar escuchando a la otra persona, pero sin estar pensando, o por lo menos dejar pasar los pensamientos de, bueno, yo le voy a decir, o le voy a retrucar, o le voy a enseñar qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene para escuchar. O qué es lo que tiene que hacer para mejorar. En esos casos, justamente, se convierte en completamente invalidante. Y conciencia plena es esto: es observar, describir y participar de una charla con alguien, simplemente observando y describiendo lo que la otra persona me tiene para contar, y observando y escribiendo lo que me genera a mí escuchar lo que la otra persona tiene para decirme, sin reaccionar a ello. ¿Cuántas veces, cuántas peleas en las parejas, en las convivencias, cuántas separaciones también hubo en esta cuarentena? Esto se los digo como psicólogo. Nos sentamos a escuchar a la otra persona y ya estamos pensando acá, como en la radio, que ahora se cumplieron, no me acuerdo cuántos años de la primera transmisión, creo que fue en 1920, de la primera transmisión radial, pero tenemos como una radio incorporada en nuestra cabeza con todas las respuestas que yo le voy a decir y cómo voy a convencer a esa persona de que tiene que ser mejor haciendo lo que yo le digo que tiene que hacer o sintiendo lo que yo le digo que tiene que sentir, entorpeciendo justamente la comunicación y haciendo que la otra persona diga: nunca más le hablo, o por lo menos no le voy a hablar de este tema, o me voy a mantener lo más lejos posible.
Entonces requiere una auténtica observación con conciencia plena de la otra persona. Requiere que nosotros realmente nos pongamos en los zapatos del otro. No siempre es literal porque lo podemos romper. La validación es la confirmación y corroboración de la importancia y relevancia de lo que siente la otra persona. Corroborar, preguntarle, hey, te noto triste, te, te noto un poco como mm, frustrado o desganado o desganada, te noto como, sí, no, no sabes lo que me pasó, y eso habilita el diálogo, poner en palabras y reflejar un poco, ahora lo vamos a repasar, aquello que nosotros estamos percibiendo y observando. La validación en niveles más altos incluye palabras y gestos que comunican que los sentimientos del otro son importantes y relevantes a su experiencia. Todos tenemos experiencias y no podemos, como oyentes, saber exactamente cómo yo reaccionaría frente a esa situación. Es decir, por ejemplo, si una persona, no sé, subió, cosa que ocurrió mucho también ahora en esta cuarentena, no sé en Catamarca, pero acá en Buenos Aires, si una persona eh, subió de peso porque se quedó encerrada, porque no pudo ir al gimnasio, porque no pudo salir a caminar, porque no pudo salir a correr, porque tuvo que atravesar por una cuarentena estricta, la idea es que pueda justamente entender y decir, bueno, es normal y es obvio que para lidiar con la ansiedad, probablemente, con la ansiedad, vos antes lo que hacías era salir a correr, a caminar y estabas activo y activa todo el día, y ahora, bueno, comiste harinas de más o comiste galletitas o pan con dulce de leche, riquísimo, pero bueno, eso te hizo ganar un par de kilos. Es normal y entendible que eso te haga sentir triste, defraudado, defraudada, porque decís, uy, pucha, la verdad que, no sé, quería llegar bien al verano. En vez de decir, y de esas cosas superficiales te vas a preocupar, esas cosas tontas, por favor, hay cosas más importantes. Qué bueno que estás vivo, viva, que sobreviviste al coronavirus. Está bien, es obvio que para la persona eso es importante y realmente, que tu familia esté bien, eso son las cosas importantes. No, porque para la persona por ahí que subió de peso o bajó estrepitosamente de peso, que también ocurrió mucho en esta cuarentena, nosotros podemos poner en palabras y ayudar a entender que esa persona quizás reaccionó de esa manera porque fue la única manera que tuvo para reaccionar, para lidiar con el estrés y la ansiedad en una situación de cuarentena o de encierro, de privación, o no poder ir a los gimnasios, o no poder ir, eh, en fin, a hacer actividad física o mantener su vida cotidiana. Eso es lo que nosotros necesitamos. La autovalidación es todo eso, pero dirigido a uno mismo y a una misma. La autovalidación es una habilidad muy importante para reducir las emociones negativas o disminuir las necesidades de aprobación de los demás. Eso es la autovalidación. La autovalidación es decirse a uno mismo o a una misma, es entendible que tengas ansiedad en una situación así, o que te pongas triste porque no pudiste terminar, o porque estás en la mitad o empezando tu carrera universitaria y estés triste porque te la pasaste frente a una pantalla con una plataforma, en vez de estar en contacto tomando mates ricos con tus amigos y con tus amigas, compartiendo unos bizcochitos mientras estás cursando y te encontrás en los recreos para compartir y sociabilizar y hacer algo más divertido. O ver a ese chico o chica que te gusta, que tanto te gustaba y que lo veías o la veías ahí en la facultad o dando vueltas por tu trabajo, pululeando por ahí, por tu barrio, y que por ahí con el encierro, el aislamiento o con la falta de previas no lo puedes ver. Y es normal y entendible que te sientas triste. Obviamente que es normal y entendible, porque todos pasamos por esa situación. Y si no la pasamos por esa situación o si no es importante para nosotros, para esa persona lo es y ya eso es suficiente. Ya con eso alcanza, como les decía recién, para no hacerla sufrir más. Eso es el sufrimiento, invalidar lo que el otro está sintiendo. Entonces, específicamente, ¿qué es la validación? Aceptar al otro y su estado actual mediante la observación y la empatía. Empatía es la capacidad de imaginar lo que el otro siente. Insisto, no es estar de acuerdo, es imaginar lo que el otro puede llegar a sentir.
para ponerme un poquito, 2 segundos, 3 milímetros en el lugar del otro. Escuchar al otro atentamente y prestar atención, ¿sí? Prestar atención en el sentido más amplio y genérico de lo que nosotros podemos decir justamente que es prestar atención, es decir, llevar toda nuestra atención, nuestros 5 sentidos, pero no falsamente mirando fijo un punto y haciendo que la otra persona hable sin darle bola internamente y pensando en la lista del supermercado y las cosas que me voy a comprar después o no sé, qué sé yo, o mis propios problemas. No, 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 no. Si vamos a tener una charla con una persona que la está pasando mal o que la está pasando bien, prestémosle atención. Llevamos nuestra atención al contenido y a la forma en la cual nos está contando lo que nos está contando. También describir o aprender a describir, poner en palabras lo que se observa, en lugar de juzgar o criticar. ¿Esto qué quiere decir? Tener la capacidad de poder decir, hey, te veo cabizbajo, o noto que estás con un gesto adusto, o veo o observo que estás con una situación, en una situación en la cual te noto más pálido, más pálida, o con la cara más hinchada, quizás hayas estado llorando o algo te ocurrió. Y eso habilita que la otra persona diga, sí, me siento mal, me está pasando esto, me está pasando aquello, o al revés. También es validar justamente las emociones positivas. Por ahí, nada, qué sé yo, en esta cuarentena se pusieron a chatear ahí por una red social con este chico o esta chica que veían habitualmente en las redes sociales y está con una sonrisa oreja a oreja y como, te noto más contento, más contenta. Algo te cambió, sin meterse y sin chismear un poco, a veces el chisme viene de más, pero qué bueno, por lo menos me alegra de verte así. Y por ahí la persona está como, bueno, chichoneando, ahí entretenido, entretenida. Eso también es validar. Sin decir, claro, basta de tanta sonrisa y menos cháchara y póngase a laburar y a encontrar algo para hacer, en vez de estar ahí coqueteando con alguien y perdiendo el tiempo con no sé quién. No, tiene todo el derecho del mundo a estar contento o contenta porque le mandó un mensaje, le mandó un hola por WhatsApp o por Instagram o por Facebook o por Zoom a aquella persona que le gustaba o porque le fue bien en una materia. A pesar de todo le fue bien y se pudo sacar justamente una materia de encima. Y muchas veces recurrimos en el, bueno, pero no es nada. Bueno, es lo que tenías que hacer. No, nunca, jamás es lo que tenemos o debemos hacer. Recordar lo que la validación no es, que eso me parece extremadamente importante. No es dar alabanzas, consuelos o soluciones, no es estar permanentemente brindándole a la otra persona lo que tiene que hacer o brindándole soluciones o brindándole consuelos o alabanzas o ser condescendiente o ejercer la lástima con la otra persona, decir, qué lástima que me da cómo estás, eso no es ser validante, eso es tener lástima. La validación es poder poner en palabras lo que yo observo. No es necesario entender ni comprender lo que alguien está sintiendo para validarlo. Solamente es suficiente aceptar lo que alguien está sintiendo. Obviamente, no es necesario estar de acuerdo. Por eso cité justamente el ejemplo, hasta incluso en términos políticos, económicos y sociales. No es necesario estar de acuerdo. Pero algo en la perspectiva de esa persona hace que lo que siente sea válido para esa persona. No quiere decir que yo esté de acuerdo y puedo discrepar perfectamente. Lo mismo pasa justamente con el tema de que, bueno, si veo que mi hijo o mi hija está contenta, como les decía recién, porque está chichoneando con alguien, bueno, tal vez me guste o no me guste, es lo que le pasa y eso es un camino de aceptación. Porque no va a dejar de sentir lo que siente porque yo le diga que no tiene que sentir o que está mal que sienta lo que siente. Todo lo contrario, se va a intensificar esa emoción o todo lo contrario, va a aprender a nunca más a confiar en la persona, en el tío, tía, padre, abuela, abuelo, nunca más. Porque las personas cuando se sienten invalidadas, y esto hagan memoria, ¿cuántas veces a ustedes les han dicho que no exageres, o no digas esto, no digas lo otro, o pensá aquello, o pensá aquello otro? ¿Cuántas veces a esa persona nunca más le contaron?
un secreto o les dijeron que les estaba pasando algo. Hagan memoria, tómense 2 segundos y se les van a venir un montón de situaciones y personas. Entonces, ¿es necesario repetir el mismo error una y otra vez, generación tras generación? No es necesario saber las razones que que la llevaron a su actual estado emocional. Muchas veces, que alguien esté triste es porque está triste, y punto. No es porque sea vago, vaga, o porque quiera llamar la atención, o porque sea manipulador o manipuladora, porque una persona que está triste, normalmente, la tendencia en el corto plazo es que las personas se acerquen, en el largo plazo es que quizás se terminen alejando. Y si una persona está deprimida, necesita ayuda, no necesita juicio, o no necesita un castigo por parte del contexto que la está como dejando de lado, porque se quedan pegados a la idea de que se está haciendo la víctima o está llamando la atención. Sino que alguien me diga si alguna vez eso funcionó. No es necesario estar de acuerdo o en desacuerdo con las percepciones de alguien para validarle tampoco. Y tampoco no hay que reaccionar ante una situación de la misma manera que alguien para validar. La respuesta emocional de cada persona siempre es válida. Lo que uno siente es lo que uno siente. Repítanselo como un mantra. Más en un contexto de pandemia, más en una situación completamente de encierro, más en una situación de aislamiento. Lo que sentimos es lo que sentimos. Está bien. Punto. ¿Sí? Para lo que sea. Desde el equipo de fútbol que nos gusta, hasta si nos gusta comer milanesas con arroz, hasta si nos gusta eh, un movimiento político o el otro, lo sentimos. O si te gusta una persona, ¿sí? O si te genera decepción que vos no te podés ir de vacaciones, porque esto te lo truncó todo, es lo que sentís. Y punto. Después veremos qué se puede hacer con eso. ¿Y cómo se valida? Repasando un poco los conceptos de lo que veníamos hablando recién, validar incluye ver y escuchar al otro. Ver y escuchar. Tenemos 2 oídos y una sola boca. Esos 2 oídos son fundamentales para poder entender metafóricamente que es mucho más importante que tenemos 2 canales de entrada de la información y uno de salida. Tenemos que aprender también a escuchar y a entender lo que los demás nos están diciendo. Ve y escucha todo lo que comunica el otro. ¿Sí? Observa el cuerpo, los gestos, la cara, el contexto ambiental del otro. Escucha el tono de voz y lo que dice. Intenta estar atento exclusivamente a lo que el otro expresa sin pensar en qué le responderás. Las personas extremadamente sensibles sentirán tu falta de atención como un rechazo. Y no solamente las personas que son, sino las que están o estamos extremadamente sensibles en una situación de pandemia como esta. Además, imaginen, fíjense lo maravilloso que sería justamente nuestro país, nuestra hermosa República Argentina, si pudiéramos tener mayor capacidad de validación y entender que el otro es el otro y que el otro necesita ayuda y que el otro necesita capacidad de comprensión, no juicios. ¿Sí? Como por ejemplo cuando decimos, tal no quiere trabajar porque es punto suspensivo. El otro es el otro y hay que entender su concepto, su contexto histórico, por qué no trabaja, qué es lo que hizo que no trabaje. Y en todo caso, los que tenemos que pensar justamente cómo poder ayudar, o aquellos que tenemos herramientas o estudios, en todo caso, es cómo poder ayudar a esa persona. No sé si para que trabaje, porque tampoco, no sé si es el tema fundamental, pero para que tenga una vida que valga la pena ser vivida, para que tenga una vida digna. Tal vez incluya, obviamente, poder trabajar y producir dentro de lo que es una sociedad, porque todos necesitamos estar produciendo. ¿Sí? Pero ojo con los términos invalidantes, porque todo el mundo tiene esos términos invalidantes. Como por ejemplo el hecho de decir la juventud hoy en día, todos fuimos jóvenes y todos nos mandamos bacanas. Es hora también de que empecemos a ser más auténticos con nosotros mismos y con nosotras mismas.
empecemos a verdaderamente, porque no todos llegamos a donde llegamos sin habernos mandado errores o mocos, eh, y eso también hace justamente más plausible de ser validado el sentir de alguien para poder ayudarlo y para poder encaminarlo o encaminarla en todo caso para que tenga una vida mucho más valiosa. También además podés aceptar con mente abierta todo lo que siente el otro, aceptar completamente la condición emocional del otro, y cualquier emoción que tengas es su emoción, puede ser dolorosa, pero experimentarla es una condición del ser humano. También un poco limitar las reacciones defensivas de uno mismo. Una cosa fundamental y principal y primordial es no estar permanentemente a la defensiva, buscando, como les decía recién, tener la razón. Muchas veces en la vida o a lo largo de la vida tenemos que aprender a eh, elegir entre tener la razón o ser efectivos, porque no siempre van de la mano. ¿Sí? Y a veces es mucho mejor elegir ser efectivos y efectivas para poder ayudar a la otra persona y no salir con la bandera de te lo dije, yo tenía razón. Cuando el otro está expresando ira, por ejemplo, y uno se siente atacado, la respuesta defensiva no sirve. ¿Sí? Por ejemplo, no puede ser que no pueda ir al colegio, o no puede ser. Claro que puede ser, porque mirá, es una pandemia, te vas a morir o nos vas a matar a nosotros. No sirve, empeora el cuadro de situación. La ira se extingue sola. ¿Sí? Ahora, si yo vengo como un foco de incendio y le tiro un baldazo de nafta y me pongo a querer tener la razón, la persona pica en punta y se vuelve una discusión eterna porque los dos tienen razón, que es lo peor de todo. El impulso de defenderse es muy fuerte, pero no es efectivo. Es importante que entiendas, perdón, que las acusaciones e insultos de una persona con ira vienen justamente de eso, de la ira. Uno puede insultar, ¿sí? Y uno puede dejar pasar. Sobre todo, o de la frustración, o de la tristeza, o del dolor. Imagina que la ira es quien habla a través de la persona. Recordá que esa persona no diría lo mismo cuando está calmado o calmada. Es útil tratar la ira con la validación. Por ejemplo, pasado un tiempo prolongado y cuando la otra persona esté más calma, puedes hablar de las acusaciones y que te impartió o que le impartiste a la otra persona. Porque enojos, porque no dormiste bien, porque estabas enojado o enojada cuando ibas a hablar con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga, porque te ves 24 horas al día en una situación de cuarentena y estás todo el tiempo mirando a la misma cara y en esos momentos todos nos desesperamos y por ahí el mismo hartazgo, cansancio, podredumbre hace que digamos cosas que no queríamos decir. A todos se nos escapó. O queríamos descargar o pegar una patadona ahí verbal y se nos escapa. Mejor dejar pasar, no luchar con eso y como un buen jugador, como un buen judoka, como la Peque Pareto, que ganó la medalla de oro hace un par de años, que mide, no sé, 1,50 y ella pudo derribar a rivales mucho más grandes porque justamente utilizaba el peso del otro en contra. ¿Esto qué quiere decir? A la ira lo mejor que uno puede hacer es esquivarla y dejarla pasar, porque una vez que drene, vuelve y ahí se le puede dar la posibilidad y la oportunidad a la otra persona para pedir disculpas o para reparar lo previamente dicho. Identificar las emociones del otro también es validar. Aprender a identificar las emociones que la persona está sintiendo en este momento. Algunas personas no pueden reconocer o nombrar sus propias emociones. Busca identificar la emoción del otro y ponerle palabras a lo que escuchas y ves en forma respetuosa y afectuosa. Por ejemplo, veo, como decía previamente, veo que estás enojado ahora, te veo triste, ¿qué te puso así? ¿Sí? ¿Hay algo en lo cual yo te pueda ayudar? ¿Te gustaría que yo te ayude en algo o simplemente querés que te escuche y me quede acá al lado tuyo? Me parece que estás muy preocupado. ¿Hay algo que te tenga preocupado o preocupada? Ya con eso uno valida y habilita que la otra persona
simplemente mencione lo que le está ocurriendo y nada más. Dar una respuesta empática no es aconsejar. Y la respuesta empática es como, veo esto. El juego de validar es preguntarle a la otra persona y ayudar que la otra persona, a través de las preguntas, la primera pregunta clave es, ¿necesitas ayuda o necesitas que yo te ayude? No me vas a poder ayudar con esto porque la verdad estoy voladísimo con la cuarentena. Bueno, la verdad que sí, la verdad que es un embole estar en cuarentena o estar pasando por una pandemia y que vaya a saber uno cuándo salga la cura o cuándo salga la vacuna o lo que sea. La verdad que sí, te acompaño en esta, amigo. Ya está. Tratar al otro con respeto y agrado, resistir la tentación de aconsejar, es el equivalente de decir que el otro no tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. Casi siempre el consejo es invalidante. Es como, yo en tu lugar, a mí, ¿sabes lo que me parece? Yo tengo fe en que vamos a salir. Yo creo que, para mí, que la cuarentena a mí me hizo aprender un montón de cosas. A nadie le importa en ese momento. Eso, si la otra persona te preguntó, che, ¿vos qué aprendiste en esta cuarentena? Yo lo puedo decir ahora. Si nadie te está preguntando, es como decirle al otro, mira, yo soy un ser superior. Vos que no lo sos, tenés que hacer lo mismo que hago yo. Y si al otro no le sirve, ¿quién nos hace pensar que una herramienta, que con el RAID podemos matar, no sé, una cucaracha? Eh, pero no podemos matar a un león. Y no siempre las mismas herramientas, lo que es útil para uno, no es útil para otro. Acompañar al otro, tratar de imaginar qué es lo que la otra persona necesita. También preguntarle, ¿quisieras hablar de eso? ¿Hay algo que pueda hacer yo para ayudarte a sentirte mejor o sentirte menos mal? Me parece que eso es un tema muy importante. ¿Te parece que le dediquemos un tiempo a esta charla? Esas son frases validantes. Por eso puse ahí al señor Papa, porque tiene dos orejotas gigantes que están dispuestas ahí a escuchar y a recibir el mensaje. Reflejar lo que dice el otro también, justamente resumir lo que el otro está diciendo. Ser un espejo quiere decir que nosotros podemos tener la capacidad de poder resumir y decir, ok, pará, si entendí bien lo que vos me querés decir, fíjate si te comprendo. Los chicos hicieron, che, si te entiendo bien, vos, a vos lo que te pasó es que, bueno, tenías una expectativa a principio de año en relación a terminar el colegio secundario y eso no se dio, y eso te hizo sentir frustrado, ¿no? Ya con eso ayudamos a esa persona. Tenemos una cuestión a nivel social que es esta, por eso decía justamente lo de destapar felicidad, que cuando vemos a alguien mal lo tomamos como qué, como algo malo, como que no debería ser así y que la otra persona debería sentirse bien. Entonces, cuando vemos a la otra persona triste, apagada, nosotros solemos pensar, bueno, ok, vamos a ver cómo podemos hacer que esa persona se sienta absolutamente feliz, comprendida y, y funcional y activa lo más rápido posible. Y la otra persona quizás lo único que quiera es sentirse mal para poder procesar y tener la capacidad para procesar lo que le está pasando. A veces es eso. ¿Sí? Es como caer, para que quede bien en claro, es como caer en un velatorio y en vez de abrazar a quien está despidiendo a un familiar, decirle, vamos, que con, te queda un padre todavía. Es así se siente. O, che, se te fueron tus viejos, dale, pero tenés a tus hijos. Pero son mis papás. ¿Qué tiene que ver que tenga hijos con el hecho de que se haya muerto mi papá? Eso es invalidante. A veces es, che, necesitas ayuda, o te veo muy triste, o uy, qué cagada, tu viejo era lo más. Ya eso es todo. Ya sentimos que el otro entendió todo en una sola frase. No valides lo que es inválido. ¿Qué quiere decir? No valides que el otro diga, che, tenés impulsos de tomar alcohol hasta romperte la cabeza. Y te entiendo que lo quieras hacer. Eso no es válido. Cuando hablamos de validación, hablamos de las emociones y lo que el otro siente.
¿Qué es válido siempre? Las emociones que tiene una persona. ¿Qué es válido algunas veces y otras no? Las conductas, los pensamientos y los planes para resolver problemas. A veces, justamente como les dije recién, a veces es, che, quiero estar en la cama tirado. Bueno, es entendible, un día. Che, hace 6 meses que estás tirado en la cama, eso no es válido. Y la tristeza y la depresión, lo que es válido es que necesitas justamente la ayuda de un profesional. Y que voy a hacer lo mejor posible para poder entenderte, para poder salir justamente de esa depresión. No es válido incurrir en conductas problemas como por ejemplo la toma o la ingesta o la sobreingesta de alcohol para apagar los problemas o las situaciones emocionales. Porque eso justamente es la autoinvalidación. Eso es considerar que lo que yo siento no debería ser o yo no debería sentir lo que estoy sintiendo. Que no es válido o lo es raramente las mentiras, argumentos ilógicos, amenazas o pedidos excesivos, conductas violentas, insultar, pegar o romper objetos. Claramente lo que estamos hablando en esta situación, por ejemplo, si tenés que mentir para escapar de un campo de concentración, bueno, es válido. Ahora, mentir habitualmente nos lleva a la fábula del pastor mentiroso. Tanto miente, 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 que nadie te va a creer o que algo va a quedar y vas a hacer sentir mal a otra persona. O argumentos extremadamente ilógicos, o las amenazas, o pedidos excesivos, como les leía recién. Cuando alguien está desregulado emocionalmente, busca lo que es válido y valida esto e ignora las otras cosas por el momento. Para cerrar, los niveles de validación eh, que nosotros tenemos es, el nivel más básico es escuchar y observar sin hablar cuando alguien está mal o cuando alguien está bien. Escuchar con toda la conciencia y observar lo que la otra persona me está diciendo o lo que la otra persona me quiere decir. Comentar en forma precisa lo comprendido, resumir todo aquello que yo estoy observando. Si bien te entendí bien, la verdad que déjame ver si te estoy siguiendo la historia que me estás contando. A ver, vamos a recapitular porque la historia por ahí se me hizo muy larga y para ver si me perdí de algún detalle. Pon en palabras a lo no expresado. Che, noto que todo esto que vos me estás contando te está haciendo justamente lagrimear. Te noto con un nivel de tristeza muy profundo y un nivel de frustración que la verdad se te nota y se te trasluce en la cara. ¿Eso es así o yo estoy viendo cosas que no ocurren? Causas suficientes, que es justamente entender que, bueno, es sumamente entendible que hayas estado en una situación o que estés en esta situación de frustración debido a que vos estabas esperando terminar el colegio secundario, que te agarre este ataque de ira y de frustración porque nos estamos acercando a fin de año, pisa el calorcito, las salidas, o lo que antes eran salidas, por lo menos, y lo que va a ser después para dar un poco de certidumbre a la gente de que esto va a cambiar. Hemos pasado por cosas incluso iguales y hemos sobrevivido, así que esto va a cambiar, esperemos que así sea, lo antes posible, y si no, bueno, tendremos todas estas estrategias que estuvieron viendo hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué es razonable en el momento? Es decir, bueno, según el contexto, claramente. A ver, todos estuvimos en esta cuarentena eh, completamente sintiéndonos de manera espantosa, mal, con incertidumbre, comunicaciones raras, los medios de comunicación diciéndonos que sí, que no, que se contagia, que barbijo sí, que barbijo no, que la cosa sí, que por acá no, que es muy contagioso, que no es contagioso, que la gente se muere, que la gente no se muere, que hay pocos que se mueren, pero que si no se mueren, entonces ¿por qué? Y porque si se mueren, gente, es razonable que todos estemos completamente desestructurados y embolados en esta situación. ¿Por qué? Porque ni los científicos tienen idea todavía de qué es lo que está ocurriendo a ciencia cierta cada vez más, cada vez más, cada vez se están dando más en lo cierto, porque la verdad que es un virus que apareció, una mutación de un virus que se manifestó ahora con esta virulencia y hizo un efecto pandemia, es decir, que atravesó los 5 continentes y nadie sabe cómo reaccionar, ni la comunidad científica, mucho menos los periodistas y mucho menos las autoridades. Y todos hacemos lo mejor que podemos, en realidad. Todos.
el gobernador, el intendente de su ciudad, de su pueblo, el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todos hacemos lo mejor que podemos. ¿Por qué? Porque tratamos de mantener la menor cantidad de pérdidas y la mayor cantidad de ganancias. Por eso, justamente cuando validamos y utilizamos el razonable en este momento, en el momento, entendamos el contexto en el que está ocurriendo algo. ¿Sí? 6. Tratar a la persona con el respeto que todo ser humano merece. Todos y todas merecemos ser tratados como iguales. Todos somos iguales ante la ley y todos merecemos un respeto, sea el color de piel, la condición social, la elección sexual que cada uno o una tenga en este contexto. Y todos merecemos respeto. Y sea la edad que tengan. Nadie es un pendejo, nadie es un desubicado, porque tienen justamente, por ejemplo, un chico no tiene por qué ser maltratado por ser adolescente o por el hecho de ser adolescente. ¿Sí? Un chico puede hacer quejarse o una chica puede quejarse porque no está pudiendo asistir a las previas. Y para esa persona, o no sé, a un boliche, a reunirse con sus amigos y festejar y salir para el día de la primavera que se está acercando. Eso no son cosas de chicos. Eso es algo básicamente entendible a la edad de una persona. Eso es validar. Decirle, che, tenés razón, la verdad que es un embole. Y al mismo tiempo también es validar a la persona diciéndole, también te entiendo, porque además de que es un embole, justamente nosotros lo que tenemos que procurar es mantenerte con salud y mantenernos con salud. Y recordar siempre, ya para ir terminando, que para validar a otra persona, primero es necesario validarse a uno mismo. Esto va para quienes hayan tenido la oportunidad y el privilegio de viajar en un medio de transporte como el avión, siempre dice que en caso de que se descomprima la cabina, la persona o el adulto responsable primero tiene que ponerse la mascarilla primero, justamente valga la redundancia, y después al menor que está al lado o a la persona que no está pudiendo alcanzar la mascarilla, porque cuando se descomprime la cabina se sale todo el aire por todos lados y la presión sobre los pulmones aumenta y uno se empieza a desesperar, incluso puede llegar a caer en una situación de pánico. Entonces, si uno logra colocarse la mascarilla, puede ayudar después a la otra persona a colocar justamente la misma. Y en ese caso, por eso siempre es necesario primero validarse o aprender a validarse a uno mismo y a una misma y entender que todo lo que nosotros sentimos es válido y es correcto para después poder tener mínimamente un poco más de empatía hacia los demás. Primero ejerzamos con nosotros mismos y nosotras mismas la empatía, la validación y entender que lo que sentimos está bien, es correcto y es lo que nos sale, porque somos producto de nuestra historia de aprendizaje. Y después vamos a poder entender y ayudar a las demás personas. Sin más, los dejo acá con algunos datos, algunas dudas, preguntas o consultas que puedan llegar a querer evacuar. Y alguna página web ahí para poder asistir, mi mail para poder comunicarse y agradecer profundamente y nuevamente al gobierno de la ciudad capital de Catamarca, eh, que me han invitado muy amablemente para participar en estas charlas que se dan justamente aprovechando este contexto nuevo que es estar hablando así y estar comunicados y estar más cerca a través de la tecnología y los medios masivos de comunicación y acordarse que eh, siempre tenemos que preocuparnos primero por nosotros y también preocuparnos por el otro, porque el otro tiene derecho a sufrir y tiene derecho a existir tanto como nosotros. Así que los invito y las invito después a volver a ver la presentación si les gustó, si los tocó en alguna medida, o si les llegó, si están teniendo algún problema dentro de sus casas o dentro de sus escuelas o en el aula virtual, o si están cursando, creo que en Catamarca ya están cursando.
y están con miedo, temor, pavor y no saben cómo lidiar con tanta incertidumbre. Espero que les haya sido útil esta presentación para poder tener una estrategia más y haber agregado un granito de arena más en la existencia, por lo menos, en sus existencias en esta pandemia tan espantosa por la cual estamos atravesando. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte, pero muy, 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 muy fuerte y muy cálido, sobre todo a todos mis amigos y amigas de Catamarca. Un beso enorme, enorme, enorme y espero que les haya sido de completa utilidad.